Las Torres Petronas de Malasia son las torres gemelas más altas del mundo. La construcción de estos gigantes de 450 metros rompió todas las barreras de la tecnología arquitectónica. El desarrollo del proyecto fue dramático y estuvo a punto de culminar en desastre. Hoy en día, se yerguen como el símbolo del orgullo y la modernidad de Malasia. Un país que antes nunca había construido un mega rascacielos. Megaestructuras. Se construyeron para ser los edificios más altos de la Tierra, un par de torres gargantuélicas que dominan la silueta del cielo de la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Las Torres Petronas. Las majestuosas Torres Petronas se elevan a una altura espectacular de 88 pisos y 450 metros, casi medio kilómetro. Se tarda todo un mes en limpiar las 16.000 ventanas de una sola torre. En su interior viven y trabajan 10.000 personas. Es una ciudad en el cielo. Pero la construcción de las torres supuso un desafío sin paralelo. A cada paso surgieron problemas inesperados que amenazaron el proyecto. Se levantan en el corazón de la región de monzones torrenciales de Asia. El suelo sobre el que se construyeron no era de lecho rocoso, sino de sedimento inestable. Las torres tuvieron que fabricarse de hormigón en vez de acero ligero. Fue un proyecto emblemático y de alto riesgo, con unos plazos de ejecución enormemente ambiciosos. ¿Por qué se decidió llevarlo a cabo? La humanidad siempre ha anhelado llegar más alto, escalar más arriba. Los edificios grandiosos simbolizan el poder, el éxito y el liderazgo tecnológico. La era de los rascacielos se inició hace unos 100 años. Nueva York y Chicago compitieron por el título del edificio más alto del mundo. Cada torre gigantesca de cristal y acero que se levantaba era más alta que la anterior. Ahora vivimos en la era del mega rascacielos. Los edificios más altos de Nueva York eran las torres gemelas del World Trade Center, reconocidas en todo el planeta. Terminadas en 1977 alcanzaban los 417 metros. Pero no batieron el récord establecido en 1973 por la Torre Sears de Chicago, que era la máxima expresión del orgullo nacional y empresarial. La razón principal por la que la gente construye edificios altos es el ego. Se hace para diferenciarse de los demás. Es el orgullo, el ego. Siempre había sido un concurso estadounidense. Chicago había mantenido el título durante 2 décadas. Nadie se había atrevido a desafiarlo. Pero entonces un nuevo país se sumó a la carrera. El sudeste asiático inició la década de los 90 con la aparición de las mayores economías emergentes del mundo, los tigres de Oriente, hambrientos de éxito. Querían demostrar al mundo que existían. Un país entre todos ellos, Malasia, quiso colocarse en el mapa rompiendo el monopolio estadounidense de la construcción de megaedificios. Su primer ministro, Mahathir Mohamad, había convertido la nación en una potencia regional con visión de futuro. Estaba decidido a obtener el reconocimiento global y se fijó un reto que lo lograría. De los 5 países del sudeste asiático, Malasia era el menos conocido. Así que para que el mundo supiese que estábamos aquí, que habíamos llegado, necesitábamos algo espectacular y creímos que un edificio alto cumpliría esa función. Pero rozar los límites de la técnica significaba asumir grandes riesgos. El símbolo del orgullo nacional podría transformarse con facilidad en el espectro de la humillación nacional. Todo empezó en 1991. El solar del hipódromo de Kuala Lumpur estaba a punto de convertirse en el emblema de la nueva Malasia. El plan consistía en construir un par de rascacielos gigantes para alojar la compañía nacional petrolífera malaya, Petronas, que era la empresa más grande del país.
Transformarían el aspecto de la capital. Pero había un problema. El primer ministro quería que fuesen altas y a la vez de estilo malayo, y eso no era fácil. La arquitectura tradicional malaya es decididamente horizontal. Cesar Pelli ya era uno de los mejores arquitectos del mundo, con cerca de medio siglo de experiencia en el diseño de rascacielos, pero sabía que este era diferente. Querían un edificio malayo. Eso era muy importante para ellos. Pero les pregunté lo que entendían por estilo malayo y no supieron responderme. Pronto descubrió que cuando decían malayo se referían a islámico, y que el arte islámico es tremendamente singular. Como la ley islámica prohíbe las imágenes humanas, utiliza diseños geométricos como círculos, plantas o letras del alfabeto. Creo que me leí todos los libros de arte islámico que se han publicado. Reunimos montones de ellos. Pero ¿cómo se traduce todo eso en un rascacielos? A Pelli se le ocurrió un diseño revolucionario en 2 torres unidas a media altura por un puente que simbolizaba la puerta de la nueva Malasia, algo que nadie había intentado antes. Pelli viajó a Malasia para presentar su idea a las autoridades implicadas. Les encantó el concepto. Pero el primer ministro no le pareció lo suficientemente malayo. Pelli modificó su diseño una y otra vez, pero se lo volvieron a rechazar. Parecía que el proyecto estaba maldito antes incluso de llegar a la mesa de dibujo. Entonces se produjo un avance repentino por parte de una fuente inesperada. El propio primer ministro tomó cartas en el asunto. Intenté plasmar mis ideas sobre el papel para proporcionarle un aspecto más malayo. Su idea era un plano de superficie basado en 2 estructuras cuadradas entrelazadas que en la simbología islámica representan el orden y la armonía. Por fin el primer ministro estaba contento, pero Cesar Pelli seguía teniendo un problema. El diseño no proporcionaba la superficie que se necesitaba. ¿Cómo podía satisfacer a la vez a la empresa y al primer ministro? La construcción de las Torres Petronas quedó paralizada en su fase de diseño. Al final, tras un proceso de 8 meses de negociaciones, el arquitecto Cesar Pelli presentó un proyecto que satisfizo a todo el mundo. Embelleció el plano de superficie con vieiras semicirculares que incrementaban el espacio sin afectar al simbolismo subyacente. Ya tenían los planos. Ahora solo faltaba materializarlos. El hombre al que se encomendó el mastodóntico desafío fue el ingeniero civil Charlie Thornton. Llevaba involucrado en el proyecto desde el principio y se había asegurado de que las ideas singulares de Pelli pudiesen hacerse realidad. Thornton es un especialista en rascacielos, el mejor de los mejores, y tuvo que hacer honor a su reputación. Thornton se dio cuenta de que si elevaban las torres 15 metros más, superarían a la Torre Sears, el edificio más alto del mundo. El primer ministro preguntó si sería el edificio más alto del mundo. Cesar Pelli le respondió que sí. El primer ministro le preguntó si podía hacerlo y César me miró a mí y me dijo, Charlie, ¿podemos hacerlo? Yo le respondí, por supuesto. El primer ministro aprovechó la oportunidad de superar el récord del mundo. Las torres medirían 450 metros y serían el edificio más alto del planeta. Era un reto colosal. El plazo de ejecución era limitadísimo. Normalmente habrían tardado 8 años en construirse, pero el presupuesto de Malasia solo podía permitirse levantarlo en 6. Para mantener estimulados a los constructores, se estipuló que por cada día de retraso en la entrega tendrían que pagar 500.000 euros, 3,5 millones a la semana. Entonces los malayos hicieron algo muy poco habitual. Adjudicaron las contratas de las torres a 2 constructoras distintas. El primer ministro pensaba que la competencia ayudaría a cumplir los plazos. La presión era inmensa. Para cumplir los plazos, habría que trabajar ininterrumpidamente 24 horas al día, 7 días a la semana, con una carga de trabajo agotadora. Los malayos querían los mejores expertos para dirigir ambos equipos. Y por primera y última vez,